Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos después de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un ratito vamos a hablar de la detención de Jorge Chueco, el abogado clave en la causa de Lázaro Báez, en la ruta del dinero K. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo lo detuvieron? Si hubo intento de suicidio en Paraguay, si ya lo están trayendo a la Argentina. Está Luis Gasulla, uno de los periodistas que mejor ha investigado todo el tema de Lázaro Báez y la ruta del dinero K. Y por qué es clave Jorge Chueco, que hoy fue atrapado, aprendido en Encarnación, en Paraguay. Todos temían que se hubiese suicidado, pero finalmente lo traen a la Argentina al abogado clave de Lázaro Báez. Pero antes de meternos en ese tema, hay hoy una especie de euforia en el gobierno porque hicieron una gran colocación de deuda. Hoy se emitieron títulos públicos por 16.500 millones de dólares. El gobierno salió a pedir fondos, dinero, dólares frescos. ¿Para qué? Básicamente para pagarle a los fondos buitre hacia el viernes, unos 11.000, 12.000 millones de dólares, y el resto para empezar a cubrir parte del déficit fiscal. Dentro del financiamiento, dentro del endeudamiento permitido en el presupuesto, el gobierno este año quiere financiarse menos con emisión monetaria, menos con emisión de pesitos del Banco Central y más con crédito externo, con endeudamiento externo. Y finalmente hoy terminó colocando 16.500 millones de dólares, una colocación récord para lo que ha sido Argentina, yo diría, en las últimas décadas. Le ofrecieron al gobierno más de 60.000 millones de dólares si quería tomar como deuda. Se quedó con 16.500 millones de dólares. En 4 títulos públicos. Ahora les voy a explicar la clave de todo esto, que es la tasa de interés a la cual se endeuda el gobierno en esta nueva etapa. A través de 4 títulos públicos que emitió en el mercado de capitales internacional, básicamente en el mercado de Nueva York, de Wall Street, el gobierno consigue 16.500 millones de dólares de dólares frescos. En un título a 3 años, a una tasa del 6,25% anual, consiguió 2.750 millones de dólares. En un título a 5 años, con una tasa del 6,87% anual, consiguió 4.500 millones de dólares. En el título a 10 años, a una tasa del 7,5% anual, consiguió la mayor cantidad de fondos, 6.500 millones de dólares. Y en el título a 30 años, a una tasa del 8% anual, consiguió 2.750 millones de dólares. En total son 16.500 millones de dólares. A ver, estas tasas de interés a las que logra colocar el gobierno después de haber hecho acuerdo con los fondos buitre y está desbloqueando lo que había sido el default forzado por Griesa, es decir, la idea de que si no se le pagaba a los buitres, no se le podía pagar a ninguno de los acreedores que tenía la Argentina, a los cuales se habían regularizado en los canjes de deuda de 2005 y 2010, son tasas de interés sustancialmente menores a las tasas a las cuales colocó deuda el Estado argentino en los últimos años. Por ejemplo, este título de 10 años al 7,5% anual, que es la tasa de referencia para un bono de 10 años, para que tenga una idea, la última colocación grande que hizo el kirchnerismo con Cristina en el 2012, cuando se le pagó la expropiación de YPF a Repsol, se emitieron 6.000 millones de dólares a una tasa del 12% anual en dólares. Es decir, a una tasa muy, muy elevada. Y en su momento, Kirchner, en el año 2007, colocó títulos a 10 años a Venezuela, el Boden 15 en ese momento le dio a Venezuela, a una tasa en ese momento que estaba en casi 15% anual en dólares. Una tasa elevadísima. ¿Significa esto que se le ha abierto al gobierno un mercado ilimitado de deuda barata? No, en absoluto, porque si bien estas tasas, y sobre todo esta que es la de referencia, 7,5% anual en dólares, parece una tasa baja en relación a las tasas que le cobraban a Argentina en los últimos años, todavía sigue siendo una tasa muy elevada respecto a la tasa que le cobran a los restos de los países latinoamericanos, dejando Venezuela de lado. Y por eso se entiende también el apetito de los inversores, de los acreedores, por prestarle a Argentina, porque es un excelente negocio prestarle todavía a estas tasas a la Argentina. Hoy el Diario de la Nación publicó un gráfico muy interesante que muestra cuánto
tiempo tiene que pasar para que un inversor, un acreedor externo que quiere comprar un título público de la Argentina o de Chile o de Estados Unidos, cuánto tiene que pasar para que pueda, con la capitalización de los intereses año a año, duplicar la inversión, es decir, duplicar lo que invirtió en ese título público? Y fíjense, Argentina sigue siendo con una tasa del 7,5% anual en un título a 10 años. En poco más de 8 años, ese acreedor duplica lo invertido. Y visto desde el Estado argentino, en poco más de 8 años se duplica la deuda, es decir, se duplica lo que se tomó como crédito. Para que tengan una idea, si el mismo inversor, si el mismo acreedor toma o compra, como han hecho en los últimos años a grandes cantidades, un bono de Chile, tienen que pasar 20 años para que ese inversor pueda duplicar su inversión. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que paga anualmente Chile cada vez que sale a tomar crédito en bonos a 10 años, crédito en dólares a 10 años, es 3,4% anual en dólares, menos de la mitad de lo que pagó hoy la Argentina. Por eso insisto, Argentina está pagando mucho menos de lo que pagaba en los últimos años, pero todavía es una tasa cara respecto a lo que pagan otros países de la región. Brasil, con todos sus problemas, paga 6% anual en dólares, México paga 4%, Bolivia paga 5%, Chile paga poco más de 3% anual en dólares. Y no es menor, y por eso también se explica, más allá de que el equipo económico ha tratado de despejar todos los obstáculos de los fondos buitre, de Griesa, para salir al mercado lo más prolijo posible y conseguir mucho financiamiento, y hoy lo ha conseguido, consiguió 16.500 millones de dólares, tengan en cuenta que del lado del acreedor, invertir en un título público, por ejemplo, el más seguro del mundo, el Tesoro norteamericano, y todo el mundo le presta a Estados Unidos para financiar su déficit fiscal, el inversor tiene que pasar 38 años para que pueda duplicar su inversión. O tienen que pasar 38 años para que Estados Unidos, cada vez que emite deuda, se duplique el monto de esa deuda que emitió. En cambio, Argentina, ojo, que todavía son tasas muy elevadas. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que el gobierno no se tiene que engolosinar. Es decir, que el gobierno ha abierto una ventanilla de financiamiento, que es fundamental. Argentina tiene déficit fiscal en los últimos años y este año va a tener un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares, más de 300.000 millones de pesos. Cuando hay déficit fiscal, hay deuda, hay endeudamiento, porque es la única forma en que cierra los números el Estado argentino. En los últimos años, el kirchnerismo cerró los números endeudando al Tesoro Nacional con el Banco Central. Es decir, el Banco Central le emitía pesos y le daba al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional le daba un bono y le decía, pagaré a 10 años, a 15 años, algo que después se va refinanciando, pero es una deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. Se agotaron las reservas del Banco Central, que fue la otra forma de cubrir el déficit, y el gobierno actualmente, como sigue con ese déficit, y hoy ha dicho Pratgay que ese déficit va a seguir, el déficit fiscal, que no se puede cerrar por una cuestión política y social en los próximos años, ha decidido financiarse en parte con emisión monetaria, la mitad del déficit se va a cubrir este año con emisión monetaria, y en parte emitiendo bonos en el exterior, emitiendo títulos públicos. Pero no es solamente el Estado Nacional que va a hacer esto, sino también lo van a hacer las provincias. Acá hay un grupo de 5, 6, 7 provincias grandes que van a salir a emitir en los próximos meses 4.000 millones de dólares, porque también tienen que cerrar sus cuentas. No tienen financiamiento. Hasta ahora le pedían al Estado Nacional que imprimiera billetes y les pasara los billetes a cada una de las provincias. Como la fórmula de imprimir billetitos se fundió, se terminó, porque eso ha terminado en la inflación imparable, en la devaluación recurrente de los últimos años, bueno, el gobierno está ensayando la otra fórmula, que es tomar endeudamiento en dólares en el exterior, a una tasa hoy más baja que en el pasado, pero todavía alta. La pregunta clave acá es, ¿cómo hacemos para hacer sustentable esta economía en los próximos años, achicando el déficit fiscal? Argentina no es Estados Unidos, no puede vivir permanentemente con déficit fiscal, es decir, permanentemente endeudándose, y en todo caso, ¿cómo aprovechamos el crédito externo para desarrollar al país? Para hacer rutas, para hacer puentes, obras de infraestructura. Esa va a ser la clave de los
próximos años. Porque, atención, lo que va a emitir de deuda este año la Argentina, hoy se emitieron 16.500 millones de dólares, pero está calculado que como mínimo, entre lo que van a emitir las provincias y lo que tiene que emitir todavía el gobierno nacional de acá a fin de año, Argentina va a emitir 22.000 millones de dólares en los mercados. Bueno, esto es más de lo que han emitido en los últimos años a tasas mucho más bajas los 4 grandes países que salieron a tomar deuda en cualquiera de los años en los últimos años. Estoy hablando de México, Brasil, Colombia y Perú juntos. Nunca emitieron, todos juntos, en un año, lo que va a emitir este año de deuda el Estado argentino entre la nación y las provincias. Así que atención con este tema. El gobierno ha pasado un casillero, si se quiere, pero tiene el desafío por delante de salir del círculo vicioso en el cual había caído el kirchnerismo, pero no caer en el círculo vicioso, que ya lo conocemos, de la década menemista, donde el déficit fiscal se cubría con endeudamiento y un día que cambiaron las condiciones internacionales se acabó el financiamiento y todo estalló por los aires. A ver, vamos a hablar en un ratito, ya está Julio Cobos en nuestros estudios, está también Francisco Olivera, que es periodista del Diario de la Nación, bueno, colega que sigue muy de cerca todos los temas empresarios y económicos. Está Luis Gasulla, en un ratito vamos a hablar con él del tema Lázaro Báez y la detención de Jorge Chueco. Francisco, bueno, ahora vas a contar un poquito cómo fue la reunión de ayer de Macri con los empresarios, ¿no? Donde Macri ha pasado facturas, hubo reproches y también alguna presión a los empresarios. Pero hoy estaba exultante el gobierno. Hoy Prat Gay decía no hay ajuste, hemos conseguido el financiamiento, lo que estábamos buscando, como que el gobierno siente que a partir de hoy hay una segunda etapa, digamos, en la política económica. Ellos dicen el gobierno empieza a partir de ahora. O sea, normalizada la economía, este es el primer paso, empezamos ahora. Y la apuesta es en realidad lo más difícil, que es no la confianza externa, que ya la tienen, sino interna, que es que las empresas inviertan, que es lo que le pide Macri ayer y la semana pasada en el CIPEC. ¿Por qué es importante desde el punto de vista técnico? Porque ahora muchas empresas se van a poder endeudar para invertir, pero eso siempre en la Argentina es un segundo paso que es más largo. O sea que la primera etapa está cumplida, el gobierno se tiene mucha fe en la segunda, pero todavía no está cerrado, ¿no? Ahora, vos ves que de alguna manera, ahora vamos a hablar con Alejandro Katterberg, el gobierno con este financiamiento considera que se terminó la etapa del ajuste, digamos que ya dicho, no va a haber un nuevo tarifazo en lo que resta del año. Eso no está tan claro, ¿no? Que ahora va a tratar de empezar a compensar, a tratar de revertir lo que ha sido claro, la caída de capital político en estos meses. Atenuar el ajuste, pero si uno habla con los que manejan, los que conducen la economía, no tanto en el frente, sino Mario Quintana, Lopetegui, ellos te dicen nosotros queremos llegar a fin de año con un déficit abajo del 5% del PBI, o sea que todavía queda algo de ajuste. Y eso es un tironeo interno dentro del gobierno que todavía no terminó. Es cierto que se está discutiendo, por ejemplo, lo que vos decís, el aumento de tarifas. Aranguren dice que sí, Prat Gay dice que no, aparentemente por orden de Macri, pero no está tan claro. Me parece que el ajuste no terminó. Probablemente no sea tan drástico como habría sido si no se salía, si no se acordaba con los holdouts. Claro, yo digo que Argentina tiene un problema, digamos, porque es cierto también que si quiere bajar la tasa de interés, está dando un negocio financiero importante, a una tasa elevada para los acreedores, pero bueno, ¿cuánto tiempo, cuántos años te pueden financiar un déficit fiscal que en el caso de la Argentina es muy, muy elevado? Sí, y cuánto también, cuánto es el tiempo que lleva recuperar la confianza interna. El gobierno dice, van a ser 5 meses muy complicados. Y todavía quedan 5 meses por delante muy complicados. Claro, porque es cuando debería empezar... Los últimos 4 también lo fueron. Sí, por eso. Debería empezar a bajar la inflación a partir del segundo semestre. Pero bueno, es una apuesta. Es la maqueta y la composición del lugar que se hizo el gobierno. A ver, un ratito te voy a preguntar el tema de empresarios. ¿Cómo está Macri con los empresarios y por qué está tan preocupado ahora por el tema del empleo y el tema de la inflación? Ya está con nosotros Julio Cobos. Bueno, Cobos, mega endeudamiento. Hoy salieron con 16.500 millones de dólares de deuda, una gran cantidad de ofertas, pero bueno. Sí, sí. Es condición necesaria, digamos, sí. ¿no? Pero de esos de 16.500, 11.600, convengamos que es para pagar el tema de los holdouts.
se ha logrado un acuerdo prácticamente del 77%, 9.000 millones hasta ahora. Queda un resto. Y el resto, bueno, como bien lo decías vos, el déficit fiscal. Mira, recién mostrabas vos en el gráfico 22.000 millones de dólares. Sí, de deuda que puede ser que emita la Argentina. Tenemos ese gráfico. Esa cifra eran los subsidios a energía, transporte y empresa del Estado. Gran parte de eso se ha reducido por la quita de subsidios. Sí, como 300.000 millones de Pero pesos. se compensa por el tema de quita de retenciones, devolución de IVA, modificación de impuestos a las ganancias, retenciones son más o menos 37.000 millones, 50.000 el tema del mínimo imponible, el aumento, y el tema de devolución de IVA, 23.000 millones. Ahora, si compensamos, ¿cómo hacemos para disminuir el déficit? Bueno, ahora, a ver, Prat-Gay, que creo que se ha convertido en el ministro estrella hasta ahora, está solucionando los problemas de fondo de una economía ordenada, es decir, tratar de solucionar el tema de financiamiento, recuperar la confianza, eliminación de restricciones, cepo al dólar, todas estas cosas. Ahora vienen los otros ministros, que son los que tienen que generar inversión. Ahí está el de Agricultura, ahí está el de Obra Pública, el de Vivienda, el Ministerio del Interior y el de Industria. Porque acá no hay otra forma que generar inversión, aumento de producción, trabajo, empleo, más. A ver, y la pregunta que le hizo la señora Francisco Olivera, si se terminó o no la etapa del ajuste. Sí. Digo, también hay un límite social y político. Bueno, a ver, pero hay una etapa de bisturí. Y como yo digo, más vale ponerte colorado una vez y no rosado todos los días, porque veníamos escondiendo la mugre debajo de la alfombra. Entonces, todas estas medidas que en pocos meses se tomaron, se sabía que se iba a impactar en los sectores más vulnerables, si se quiere, pero en general en todo. Pero había que hacer esto, porque si no después el problema iba a ser peor. Yo creo que el punto de inflexión se va a empezar a producir de acá a 2 meses más. El segundo semestre, si el gobierno acierta con las medidas de incentivo, de inversión, de aprovechar esta generación de confianza que se ha logrado. Vos mostrabas el promedio más o menos de todos estos 4 millones de bonos, 7.20, 7. María Eugenia Vidal tomó al 9.34, hará un mes y medio, para que vea esto lo que representa. Pero además, si a Argentina le empieza a ir bien en la emisión de bonos, hay una cláusula que se llama call-lever, es decir, que pueden ser llamables, ¿no? Es decir, que vos podés que volver se puede retirar y bajar, bajar el periodo. Refinanciar a una tasa más razonable cuando las condiciones lo permitan. Creo que ha sido un éxito bastante importante y sorteando todos los escollos. Convengamos bueno, acá que en provincias, Mendoza es una de ellas, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Hay varias provincias que están en la cola buscando financiamiento en los mercados de capitales. No tienen forma de cerrar el déficit fiscal. Es así. Si no tienen que achicar el plantel de personal, si no tienen que suspender obra pública. Y esto le va a permitir bajar la tasa de interés, es decir, reducir. El tema es cómo se usa ese dinero, después lo vamos a hablar, ¿no? Porque ya conocemos la historia también de que ha entrado gran cantidad de financiamiento y después no quedó nada. Lo que quedó es la deuda a pagar. ¿Se quedan unos minutos, Cobos? Quiero hablar con Cobos también de qué está pasando en este nuevo fuego cruzado que hay entre el kirchnerismo y Mauricio Macri. Hoy salieron con todo desde el PRO, Marcos Peña, el jefe de gabinete, a disparar contra Cristina por el tema del dólar futuro. Cristina que está enardecida en Twitter y haciendo mucho acting, muchas declaraciones duras en contra de Macri, buscando posicionarse en el centro de la oposición más dura al macrismo, ¿no? Pero parece que se ha reabierto la grieta, o volvió el clásico que veíamos en los últimos años, Cristina versus Macri, Macri versus Cristina. Pero bueno, la noticia del día también fue la detención de Jorge Chueco. Están las imágenes, Chueco se lo veía caminar por Puerto Iguazú y finalmente lo detuvieron hoy en Encarnación. Dicen en un operativo medio espectacular, casi estaba a punto de suicidarse. A ver, está Luis Gasulla con nosotros. ¿Qué información hay, Luis, respecto a la detención en Encarnación de Jorge Chueco? Sí, recordemos que estuvo 5 días desaparecido, que se hablaba de que se habría intentado suicidar en la zona de las cataratas de la Triple Frontera. Lo cierto es que posiblemente ahí había armado un plan estratégico para fugarse hacia el Paraguay. Hace 2 días el abogado de Pérez Corradi, que en su momento viajó
al Paraguay, a Ciudad del Este, contó en un programa de televisión, Carlos Broitman, que él tenía información de que estaba en Ciudad del Este. Lo cierto es que aparece en Encarnación, la localidad que está lindante del otro lado, en el Paraguay, de la localidad de Posadas, donde había aparecido el auto una semana atrás de Chueco con uno de sus teléfonos celulares, lo había dejado abandonado. Sí, además una carta suicida en la cual le decía a su esposa, bueno, que no tenía más deseos de vivir, ¿no? Simulando toda una situación de suicidio. Exactamente. La información que pude averiguar, Maxi, es que Chueco viajaba asiduamente a Misiones. Él se encontraba con un contador muy importante de una empresa fundamental de la obra pública de Misiones, vinculada a un exgobernador, al exgobernador Rovira, y que Chueco, según las declaraciones de Fariña, en la justicia era algo así como el genio legal en esta estructura, una de las personas que Fariña creía que era capaz de todo. De hecho, Fariña a mí me confiesa que si le tenía miedo a alguien era a Jorge Chueco, era el hombre apoderado del Betic Service Group, el que aprieta con Daniel Pérez Gadín para quedarse con la Rosadita, con la financiera SGI. Y además Chueco era como una especie de recaudador de la obra pública con distintos empresarios de la construcción, y por eso iba a Misiones y se juntó con alguien. Ahí hubo un llamado telefónico con una persona y ahí se encendieron las luces de alerta de que ahí podía estar Chueco. Bueno, la pregunta clave es si puede ser un segundo arrepentido, ¿no? Porque hay dos imágenes. Primero, mostremos la imagen que estaban buscando a Jorge Chueco y cómo apareció hoy. Eso es ahí cuando le están tomando toda la declaración. Estaba con un documento falso, con un nombre, Diego, también falso. Sí, Antonio Cubillas, uruguayo, sin documentación. Pero sin documentación, se había registrado con ese nombre. Eso es lo que le permite al gobierno argentino que el gobierno paraguayo, que ha colaborado en toda la investigación, directamente lo expulse. Y ya está en Posadas. En este momento lo han trasladado de Encarnación a Posadas, en suelo argentino, obviamente con gran operativo de seguridad y chaleco antibalas, porque si no, no hubiese estado sin documentación o hubiese cometido algún delito allá en Paraguay, se iniciaba todo un proceso de extradición que hubiese entorpecido toda la causa Lázaro Báez. Pero bueno, expeditivamente ya lo han expulsado de Paraguay y ya está en suelo argentino. Pero quería mostrar las dos fotos de la cara de Jorge Chueco para que vean cómo lo estaban buscando y cómo apareció hoy, digamos, cómo se lo veía. De un lado se ve la imagen de Chueco, que se conocía hasta ahora, y del otro lado es la foto en la que aparece hoy, digamos, la foto que hoy que le saca la policía paraguaya, ¿no? Hay distintos perfiles, y también esa imagen que se había tomado de Jorge Chueco caminando con una serie de bolsos. Muchos se preguntan qué había en los bolsos, si había documentación, si había dinero. Bueno, de hecho en el hotel, en realidad lo apresan enfrente del hotel en la localidad de Encarnación. Según la policía paraguaya había una cierta documentación que veremos si tenía valor o no. Pero Chueco es una persona millonaria, hizo muchísima plata, abrió sociedades offshore con Daniel Pérez Gadín, ambos socios en Panamá, en Uruguay, en España. En los últimos 3 años, casi una docena de sociedades. Y después de la declaración de Fariña, era el hombre a apresar por Casanelo. El juez tuvo 48 horas en que durmió una siesta. Sí, en el Ministerio de Seguridad dicen que Casanelo le prohibió la salida del país, pero que no ordenó ningún seguimiento a Chueco. Y acá que te prohíban la salida del país, lo mismo que nada, digamos, porque Chueco salió ahí por el puente de Encarnación Posada sin ningún problema, ¿no? Caminando. Es posible que haya salido por la triple frontera y desde Ciudad del Este fue bajando a Encarnación. Hay que ver si de Encarnación pasó a Posadas, fue y volvió a ver a este empresario de la construcción. Dicen que fue medio espectacular el operativo de captura, porque cuenta la policía paraguaya y los fiscales de Paraguay que estuvo a punto de tirarse de un balcón del hotel donde lo capturaron. Sí, es una fiscal paraguaya que se llama Liliana Galeano, hizo declaraciones al diario ABC Color de Paraguay, y ahí contó que primero lo vieron a Chueco en una situación sospechosa, intentando tirarse de un balcón. Bueno, eso hay que corroborarlo, si es que efectivamente intentó suicidarse, si eso tiene que ver con la carta suicida que había dejado la semana pasada. Y por otro lado, después, unos minutos después, cuando sale caminando frente al hotel, como contaba Luis, lo detienen en la calle. Pero en horas del mediodía se suponía que
había intentado suicidarse. Por eso digo, esa es una de las preguntas claves, si intentó o no quitarse la vida o si en realidad se estaba tratando de fugar, ¿no? A ver, decía Luis Gasulla que era un personaje clave en la ruta del dinero K, porque efectivamente en la operación de lavado que está investigando el juez Casanelo y el fiscal Marijuán, se investiga en particular una operación de lavado. Pese a que se supone que han pasado cientos y cientos de millones de dólares por la Rosadita y por el mecanismo de los sobreprecios de la obra pública en Santa Cruz y los fondos en negro que salían de Austral Construcciones. Ahora, la operación por la que se lo investiga, ¿por qué Chueco es tan importante? Es una investigación por 55 o 65 millones de dólares que habría sacado del país Lázaro Báez, todo esto proveniente de los sobreprecios de la obra pública, dinero que se le metían facturas apócrifas a Austral Construcciones, salía el dinero en negro, Fariña y el ASCA realizaban maniobras financieras en SGI, en la Rosadita, y giraban los fondos al exterior. Esta operación en particular la hicieron a través de Suiza y con esta empresa de argentinos en Suiza, el Betty Service Group, de cuyo apoderado es Jorge Chueco, y Chueco depositando después 208 millones de pesos en 5 cheques en la cuenta de Austral Construcciones, es decir, un operativo en el cual salen los dólares en negro del país, se hace un operativo de lavado porque pasa por cuentas financieras en Suiza, se compran títulos públicos y después este hombre, para tener una idea del dinero que manejó, hoy lo veíamos todo rapado, muy desmejorado, con este intento de suicidio, pero es un hombre que en una sola operación deposita más de 200 millones de pesos en las cuentas de Lázaro Báez. Sí, Chueco era el genio legal y Daniel Pérez Gadín el genio contable de esta operación de lavado inmensa. Chueco, hay que ver cuál era su relación con los distintos empresarios de la construcción de la obra pública de la década ganada, cuál es su relación con Julio Devido. Por eso, Fariña, la declaración, el punto, el nexo que lleva a Devido es este hombre, Jorge Chueco. Bueno, ¿por qué estaban con esta intriga? ¿Qué pasaba con los bolsos, ¿no? Cuando se lo ve caminando con los bolsos, si era ropa o cuestiones personales que llevaba ahí, porque la verdad que hizo un viaje supuestamente con la idea de suicidarse, eso es lo que le había dicho a la ex esposa, o con la idea de fugarse, pero también iba con un maletín. Sí, pero ahí cambia. Lo habían visto en las cataratas con un maletín. Ahí cambia, en algún momento debe haber cambiado, porque en la carta suicida dice que le deja $40.000 y en realidad parecen hay una diferencia menor. En un momento sí, él se lleva $3.000 y vaya a saber en qué lo gastó en esos días, o en sobornar a alguien, o en algún gasto en algún hotel, pero en la plata que efectivamente dijo en la carta que había dejado no era tal. Disminuyó en esas horas, que algo lo hizo desistir del suicidio, si es que en algún momento pensó en suicidarse. Sí, una pregunta para Luis. ¿Cuál es el rol de Ricardo Echegaray en todo esto, ¿no? Porque ahora Casanelo también le prohibió la salida del país por un lado y por otro lado lo llamó a declaración indagatoria. Era un personaje que estaba como accesorio y puede ser importante, ¿no? Sí, el rol de Echegaray también es clave, cómo se manejó la FIP. Echegaray en el programa de Nelson Castro, cuando avisora, augura que Lázaro Báez iba a quedar detenido próximamente, decía que gracias a su investigación iba a pasar en la FIP de Bahía Blanca. Lo que Casanelo dice es que todo lo contrario. En Bahía Blanca se protegió a Lázaro Báez y de hecho a los inspectores que investigaron a Lázaro Báez se lo fue apartando de la investigación. Y de hecho uno de los hombres claves en la FIP de Lázaro Báez, que era un hombre de apellido Arce, tenía la misma dirección fiscal en sus empresas que la familia Láscar. Para que te des una idea cómo el entrecruzamiento de datos... A ver, poneme en pantalla partida la imagen de Chueco días pasados, porque esto desaparece el jueves pasado, esto se disparó en muy pocos días, pero esa imagen que ya tenía en su poder el Ministerio de Seguridad, porque el juez de Misiones al cual le ordenan la búsqueda ya las había pasado de las cámaras de seguridad, llevaban a decir, no estamos hablando de la imagen de Chueco caminando con los bolsos, ¿no? Obviamente de eso estamos hablando. Bueno, esa imagen lleva a decir a Gerardo Milman, el otro día acá en el programa, al secretario de Seguridad Interior, que fue el primero que lo dijo. El viernes pasado, cuando todos decían Chueco se suicidó o lo mataron, fue el primero que dijo no, se fugó. Era desde el primer momento la hipótesis que manejaban en el Ministerio de Seguridad. Y por eso los pases de factura a Casanelo, es decir,
¿por qué no ordenó que lo ambientaran, que lo siguiera alguna comisión de los servicios de seguridad o de inteligencia a este hombre, a Jorge Chueco? Y el tema de esta imagen con los bolsos es porque sospechan de que, además de irse, se llevaba documentación clave que eludía los allanamientos que había hecho Casanelo en los últimos días. Sí, lamentablemente se perdieron horas vitales para la investigación, ojalá que se pueda recuperar. También hubo mucho pescado podrido porque se aseguró en algunos portales, y ahí seguramente alguna rama de los servicios de inteligencia jugó fuerte, de que este hombre estaba muerto, y no fue así. Hoy quedó demostrado. Alguien quería instalar que este hombre no iba a aparecer más. Y el hombre, la verdad, gracias a la policía paraguaya y que la justicia argentina se movió, el Ministerio de Seguridad se movió, apareció. Y con vida, eso es lo importante, ¿no?, para testificar en la causa. Y lo tenemos a Francisco Olivera acá, y todos los caminos conducen a debido, porque cuando hablamos de la obra pública, de los fondos que salieron para Santa Cruz y demás, todos los caminos conducen a debido. Bueno, ¿no? Debido tiene 4 años de fueros, ¿no? Porque es diputado nacional del Frente para la Victoria. Pero es cierto que la Argentina se ha manejado de una manera muy desprolija en los últimos años. Miremos lo que está ocurriendo en Brasil. Cuando uno le pregunta a los empresarios de la obra pública si pagaron coimas o no, el eufemismo con el que contestan es: la Argentina es un país muy difícil para trabajar. Con eso dicen todo. Y esta idea de que, más allá del caso Lázaro Báez en sí, que ha sido un caso que se desmadró por la cantidad de el fondos, monto es distinto. Un monto y a un único constructor que no tenía antecedentes y demás, en general todo el tema de la obra pública, en los últimos años, también en la década del 90, pero en los últimos años también, tiene que ver con esto, con dinero efectivo que Siempre en efectivo. sale de empresas constructoras, de fondos que llegan del Estado. Sí, no solamente la obra pública, sino también el transporte, ¿no? El subsidio a colectivos, hasta que se puso la SUBE, siempre fue igual, ¿no? En eso, pero la obra pública tiene una larga trayectoria de este tipo de esquemas. Probablemente en los últimos años lo que se incrementó fueron los montos. Diego, ¿qué elemento se puede aportar adicional a este caso, al caso de Lázaro Báez, Jorge Chueco? Bueno, importante también la actitud que vaya a tomar Lázaro Báez, ahora procesado con prisión preventiva. ¿Va a hablar, no va a hablar cuando le toque declarar cuál va a ser su actitud? Hasta el momento no habló, pero tanto él como Pérez Gadín ahora están procesados con prisión preventiva. El resto de los involucrados en el famoso video están procesados sin prisión preventiva. Pero hay que ver qué dice Lázaro Báez cuando hable. En su momento lo único que ahora dijo... a principio de mayo lo llaman a ampliar la indagatoria. Exactamente. Fariña también está ampliando las indagatorias. Fariña está aportando datos constantemente desde el lugar que vaya a saber dónde está. Y por otra parte, agregando una información de lo que decía Diego, lo embargaron los bienes, 42 departamentos de Lázaro Báez, más de 100 millones de pesos, pero evidentemente, bueno, igual sigue teniendo un poder económico. Le embargaron los bienes, Contrató aviones, a Fernando autos, Burlando por Casanelo va por todo. El Sí. congelamiento de las Sí, cuentas. sí, sí. Mientras tanto logró contratar a Fernando Burlando, que le costó $1,5 millones. Lo fue a visitar esta semana al penal de Seiza, en el pabellón donde está en el número 5. Chueco obviamente va preso, digamos. Directamente. Casanelo no se va a arriesgar ahora, habiendo mostrado esta intención de eludir a la justicia argentina, no se va a arriesgar a dejarlo libre, lo va a poner en detención. Esta idea de el juez investigando ya con 2 detenidos, Lázaro Báez y Pérez Gadín, y el tercero, que va a ser Jorge Chueco, ¿puede significar que Chueco se pueda convertir en un segundo arrepentido después de Fariña? Yo creo que Chueco no va a hablar. Ah, ¿no? No creo que Chueco hable. No creo. Esta persona estaba huyendo después de la declaración de Fariña. Alguien le advierte o se No es entera lo por mismo los Chueco medios. que Fariña. Veamos No, la cara de Chueco. Chueco antes y ya después. estuvo 2 años. Fariña ya estuvo 2 años detenido. En las últimas declaraciones, cuando a comienzos de año hablo con él, me decía: mirá, si vamos por la verdad, vamos por la verdad absoluta. A mí no me importa más nada, yo cuento todo lo que sé. Y efectivamente empezó a hacerlo. Ahora, no creo que sea la misma situación de Chueco. Aunque, bueno, están imputados por lavado, que es un delito hasta 10 años de prisión. Es un delito pesado, pero decir que no lo va de alguna manera a traicionar a Lázaro Báez. Excepto que el que traiciona a todos sea Lázaro Báez. Pero ahora, defendido por Fernando Burlando, supongo que no van a hablar tampoco. A ver, está en línea el ministro de Interior del Paraguay, Francisco de Vargas, que fue el primero en informar hoy que tenían capturado a Jorge Chueco, al abogado clave de Lázaro Báez,
en la ruta del dinero de la obra pública. Ministro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo. ¿Cuál fue exactamente la situación de detención del señor Jorge Chueco ahí en Paraguay? Bueno, el señor Jorge Chueco, que a esta hora ya fue deportado a las autoridades argentinas, fue aprehendido hoy en la vía pública en la ciudad de Encarnación, en un hotel frente al cual se encontraba hospedado. La aprehensión se produce como consecuencia de un trabajo previo y muy bien logrado de inteligencia entre las policías nacionales de Paraguay y la Policía Federal Argentina. Inicialmente y al momento de su aprehensión, él refirió una identidad que no era la real, más no portaba documentos algunos. Como fue aprehendido sin que hubiera indicios de comisión de algún hecho punible en territorio paraguayo, se tomó como base que solamente era una violación a las leyes migratorias, se produce su expulsión y la consecuente entrega a las autoridades argentinas. Ya está en territorio argentino, entonces, está confirmado, ministro, que ya está Jorge Chueco en territorio argentino. Así mismo. ¿Es cierto que ha habido un intento de suicidio, según comentan algunos efectivos de la policía paraguaya? Mire, refieren eso los intervinientes, más yo no estaría en condiciones de confirmar eso en este momento. ¿Se lo estaba siguiendo desde cuánto? Y se conoce que él tuvo ingreso en forma clandestina a territorio paraguayo entre 48 y 72 horas aproximadamente. Perfecto. Ministro, gracias. Ahí está el ministro del Interior de Paraguay, bueno, confirmando que ya está en territorio argentino Jorge Chueco. Simplemente un comentario, Julio Cobos. La verdad que el caso de Lázaro Báez es un caso fuerte. Era el rey de la obra pública en Santa Cruz, un hombre de extrema confianza del matrimonio Kirchner, un hombre muy poderoso en la última década, hoy está preso. Bueno, confirmada su procesamiento, su detención. Bueno, parece que la justicia que antes no investigaba ahora va a fondo. Ahora investiga Sí. y no tiene que quedarse únicamente con la investigación circunscrita a Lázaro Báez. Acá este dinero salió de algún lado, lo mismo que el caso de Jaime, al revés, de dónde salió todo el dinero y todas las dádivas que vinieron. Siempre hay dos actores normalmente para estas cosas. Y acá hay un tema que lo que hay que investigar, y una cosa es el sobreprecio y otra cosa también es la supuesta obra certificada y no ejecutada, ¿no? Porque uno con el sobreprecio puede decir, bueno, es la única oferta, y no había otro y se adjudica sabiendo aún inclusive que a lo mejor la oferta tiene recargado un porcentaje para distribuir o para retornar al funcionario, o en este caso al empresario, que después vea un mecanismo de lavado, vuelve a un funcionario, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que Casanello tiene que además empezar a mirar, que yo lo decía el periodista de perfil, quién es el responsable de la parte pública y política en la relación con Lázaro Báez. Hay un tema de la justicia que está autónomo del poder político. Del kirchnerismo dice hay una persecución política, ¿no? Me parece que con el tema del dólar futuro y enfocando a Bonadío. No hablan tanto de la causa de Lázaro Báez porque es más difícil de defender, pero habla de una persecución política. Los jueces estaban siempre con la espada de Damocles, el consejo de la magistratura, entonces por acción, omisión o lentitud, que es lo que ocurría en estos casos, no actuaban con la celeridad que debían actuar. Hoy no sienten esta sensación, está la justicia independiente, tal es así que lo han imputado el propio presidente de la Nación, ni bien asumido por el tema de los Panama Papers. Pero bueno, y esto significa que la justicia, en vez de someterse al poder, se está sometiendo a la Constitución, que es lo que tendría que haber hecho siempre. Diego, una pregunta para Cobos. Sí, lo llevo nuevamente a la escena que comentaba Francisco Olivera ayer, Macri, con los empresarios más importantes del país. Y la pregunta es por qué los empresarios más grandes de la Argentina no lo apoyan a Macri como el gobierno quisiera. Bueno, pues vienen acostumbrados también a lo mejor con una cierta inercia, ¿no? Y siempre gran parte del empresariado argentino ha estado acostumbrado a sálvese quien pueda y a obtener la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Ahora viene una etapa del país, un país de largo plazo. Se tendrán que acostumbrar los empresarios a ganar razonablemente, tienen que ganar,
bueno, en periodos más largos. Siempre las coyunturas, los vaivenes, el péndulo es la oportunidad, el aprovecharse, el especular. Y cuando las cosas se empiezan a ordenar, estos empresarios que especulan sobresalen. Ahora, cuando está todo revuelto, todo... ¿No hay ingenuidad también en el gobierno? Porque ayer Macri parecía que les habló con el corazón a los empresarios. A ver, nadie es ingenuo. Si el presidente llegó a presidente, porque no es ingenuo, ¿no? Pero les pide que no despidan y hay 127.000 Es una cuestión de costumbre, despidos. de cultura, que hay que cambiar en Argentina, y donde la cultura en general, bueno, le alcanza también a los empresarios, que son los que más han sobresalido en su poderío económico, ¿no? Pero no están exentos a especular y a abusarse a veces de situaciones coyunturales que deseamos que sean erradicadas en el país. Cobos, ahora vamos a hablar con Alejandro Katterberg, pero Macri ha caído en su imagen. La última encuesta, por ejemplo, de Aragón, que cerró este fin de semana, muestra que el presidente ha caído de un 70% de imagen positiva o 74 en enero al 51%. Y si uno lo segmenta por nivel socioeconómico es mayor en los sectores bajos claro, que en los sectores medios y altos. Bueno, esto tiene que ver con las medidas de ajuste, con tiene que la ver. cuestión económica. A nadie le gusta dar medidas malas y todo le encanta dar noticias buenas. Tal es así que es lo que ocurría en el gobierno anterior. Las otras se ocultaban, la inflación se ocultaba, no se hablaba ni inflación ni seguridad. Pero bueno, el presidente, como yo no sé si lo dije acá o en otro programa, se puso colorado una vez y no rosado todos los días. Hay medidas de fondo que tenés que tomar y después van a repercutir favorablemente. Son cirugía mayor y esto está pagando ese precio. Pero vos lo que no hagas, lo que no haces en 6 meses, cuando tenés el mayor poder delegado por el voto popular, después te va a ser muy difícil realizarlo. Y Macri decidió hacer las medidas en este tiempo corto. Cobos, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Bueno, ya están con nosotros el diputado de Cambiemos, Eduardo Cáceres, el diputado del Frente para la Victoria, Adrián Grana, y está Alejandro Katterberg. Alejandro, ¿es así? ¿Vos tenés más o menos esta caída en poliarquía, la caída de la imagen de Macri, fundamentalmente en los sectores de clase media más humilde? Yo te diría, sí, la caída está en los últimos 20 días. Nosotros tenemos una caída de 8 puntos aproximadamente, pero te diría, Maxi, que el corte principal no tiene que ver con el sector socioeconómico, sí, sino que tiene que ver con la zona geográfica. En la zona núcleo del país, en la zona centro del país, Mendoza, la provincia del Dr. Cobos, Santa Fe, el interior de la provincia, Córdoba y Entre Ríos, la caída en el último mes fue -1, nada. Mientras que en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, la caída fue muy importante, consecuencia directa de los aumentos de las tarifas. Es decir, el tarifazo en capital y Gran Buenos Aires. Volvamos siempre a recordar lo mismo. Yo creo que el gobierno de Macri ha hecho cambios sustanciales muy importantes en solo 4 meses. Cambios en la política internacional y el posicionamiento de Argentina, cambios en las bases y en la estructura económica que estuvieron hablando, cambios en la libertad con que la justicia investiga o con que la policía encuentra prófugos cuanto antes no se los encontraba. Lo que no se ha producido todavía es cambio en la economía del bolsillo de la población. Y eso es lo que impacta fuertemente o que impacta mayormente en el humor social. Eso ha llevado a que el último mes, sobre todo con el tarifazo, en la capital federal y en el Gran Buenos Aires hayan sufrido una caída importante. Sufrieron una caída también en la zona norte del país, que está habiendo consecuencias, pero en la zona, como te decía, el 40% del país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el interior de la provincia de Buenos Aires, la aprobación de Mauricio Macri todavía está en el 68%. El promedio nacional nosotros lo tenemos en el 61%. Aragón hablaba de 51, 52, Nosotros pero bueno, tenemos el arriba del 71. 50%. El punto más alto que lo tuvimos a Macri cuando asumió es arriba del 70%. Son valores de apoyo políticos muy elevados todavía. Y yo creo que Macri todavía tiene, en términos de opinión pública, un espacio un colchón todavía por entregar. Yo no estoy preocupado por 60% de aprobación, muy poco preocupado, estaría poco preocupado si fuese un funcionario del gobierno, y creo que todavía tiene un margen de caída. Y desde el punto de vista del regreso de Cristina, que Cristina vuelve, justamente, decimos, en el peor momento de la economía. En abril la inflación va a ser del 7% en Capital y Gran Buenos Aires, el momento del tarifazo más la inflación post-devaluación. Mira, en términos de opinión pública, Cristina... ¿No capitaliza eso Cristina políticamente? Cristina Kirchner en términos de opinión pública sigue cayendo todos los meses.
Este mes la tenemos por primera vez abajo de los 30 puntos desde el 2010, principio del 2010, que no la teníamos con menos de 30 puntos de popularidad. Lo que sí creo que Cristina Kirchner ha logrado con su reaparición pública es un par de cosas. Mostrar que es de las pocas dirigentes que tienen vocación y capacidad de movilización. Consolidar el apoyo en un núcleo social minoritario pero importante del país. Alrededor del 20%, es una de las principales minorías que fuertemente apoyan a Cristina Kirchner, creen que el gobierno de Cristina Kirchner fue muy bueno, se vieron beneficiados durante el gobierno de Cristina Kirchner, no creen que los problemas del país actual le correspondan al gobierno y acusan al gobierno de Macri. Pero esa es una minoría social que además el kirchnerismo no la ha transformado en poder efectivo político hoy. Hoy el kirchnerismo ha perdido o quedó afuera de la negociación política de este país. Hoy el gobierno no necesita el kirchnerismo para aprobar las leyes, ni siquiera para aprobar un pliego de senadores que necesita 2/3 del Senado. El kirchnerismo ha perdido influencia sobre el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo ha perdido influencia sobre un montón de órganos del Estado. Y yo creo que incluso por decisión propia, se ha apartado de eso y se ha marcado como una nueva oposición dura en la calle, es una nueva izquierda, influenciada representando más a lo que era una parte de su alianza que tenía cuando gobernaba, que era la asociada al progresismo de izquierda, Sabatella, Carta Abierta, etcétera, etcétera, y dejando de lado lo que fue en su momento el otro y el principal componente de su coalición electoral, que era el peronismo, los sectores populares. Los sectores populares la han abandonado. La pregunta es, y yo creo que esa es la apuesta del kirchnerismo, el kirchnerismo me parece que es el único factor del poder del país en este momento que apuesta al fracaso del gobierno de Macri. Porque si hay una crisis económica grande, una crisis social grande, el kirchnerismo cree que ahí se puede capitalizarlo y que la gente diga, al final con Cristina estábamos mejor. Pero eso no está ocurriendo ahora y mientras eso no ocurra, yo no veo que el kirchnerismo pueda crecer más de ese 20% sólido que tiene, que expresa un voto mucho más progresista, más parecido a Nuevo Encuentro que a lo que era el votante peronista. A ver, muy duro hoy Marcos Peña, se tiraron con todo, ¿no? Cristina contraatacando contra Macri por el dólar futuro, por los actuales funcionarios del macrismo que en su momento como empresarios compraron contrato de dólar futuro y Marcos Peña decía esto hoy respecto a Cristina. Respecto a la denuncia de la expresidenta Kirchner, creo que cada uno cuando hace política elige el camino que prefiere, digamos, y lamentablemente la expresidenta ha tomado el camino de la mentira y la agresión hace ya bastante tiempo. Plantear que el mensaje de que había varios funcionarios del gobierno tratando de beneficiarse individualmente con una devaluación es mentira. En los casos particulares, lo que se hace es mezclar situaciones de empresas, donde puede haber personas de nuestro equipo que cumplían un rol como empresarios y que justamente en el devenir de la actividad empresarial podía haber situaciones donde se compraran los dólares futuros. Creo que esta idea de la chicanita para tratar de mentir y difamar no tiene mucho sentido. Duro Marcos Peña, el jefe de gabinete con la presidenta. Está el diputado Adrián Grana, de Frente para la Victoria, y Eduardo Cáceres de Cambiemos. Bueno, Grana, vuelve el clásico, Cristina Macri. Parece que Cristina se ha posicionado y estuvo en la isla Maciel buscando capitalizar una posición dura a Macri. Sí, y no sé si vuelve el clásico, porque yo creo que no era el clásico anterior. Lo que había, siempre hubo una discusión muy fuerte en términos de modelos de país y lógicas de funcionamiento, con opiniones de los dos tipos. Digo, los funcionarios del macrismo insisten en una lógica de decir, no, todo va bien, es mentira, eso no es así. A lo sumo habrá algún funcionario que era parte de... No, a ver, concretamente, empresas, personas físicas han comprado dólares y se beneficiaron con la devaluación que su propio gobierno hizo. No hay funcionarios, digo, porque esta lógica de la asociación ilícita que tira Bonadío y que la jefa de eso, Cristina Fernández de Kirchner, tiene que haber algún beneficiario de esa asociación ilícita, de ese mecanismo, de utilizar un mecanismo de Estado para beneficiar económicamente a alguien. Bueno, en este caso hay beneficiarios que son los de este gobierno, que compraron el dólar a futuro y que en el marco de su propio gobierno, inclusive las empresas del presidente de la Nación, ¿sí?, compraron dólares a futuro y generan la devaluación, que es lo que le genera una ganancia extraordinaria. Diputado Cáceres. Primero que nada, se
se descartó toda posibilidad de esa responsabilidad de los funcionarios. Por otro lado, creo que Cristina se autoembarra, porque hasta la semana pasada era lícita esa maniobra dentro del Banco Central y ahora está diciendo que es ilícito porque pone que a los vendedores los pone dentro de un margen de irregularidad. Es decir, que creo que debería buscar Cristina un mejor abogado, pero más allá de eso, creo que lo que hoy le importa al país es que el mundo nos está tendiendo la mano, por un lado, y por otro lado, tomando el tema del déficit fiscal y de bajarlo. Sí hay un plan, y que es muy importante para este gobierno, porque se ahorra 100.000 millones de pesos anuales solamente en sacar estos viáticos, estos lujos, esos 3.200 contratos de universidades que eran contratos fantasmas, que con eso se va a reducir un punto de los 6 puntos del déficit fiscal y que se va a agregar quizás otros 2 puntos más por el hecho de justamente que va al análisis que hace Poliarquía, en donde Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se siente más el cimbronazo, porque el gobierno anterior le daba la mitad del subsidio de la tarifa eléctrica, se lo daba a Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en perjuicio de todo el interior. En la provincia de San Juan, donde yo provengo, pagábamos una boleta de luz de 700, 800 pesos, los mismos kilowatt hora que una persona lo pagaba acá en 40, 50 pesos. Ese desequilibrio se pagaba con dinero del Estado, con deuda, y es eso lo que vamos a pagar, y de esa manera nuestro presidente ha dicho que este mandato va a terminar con 0,5% de déficit fiscal. Hay población de la provincia del interior del país que cuando le hacemos la pregunta sobre el aumento de tarifas están de acuerdo, llamativamente, porque aquí está de acuerdo, pero cuando le preguntás a muchos de los cordobeses dicen, claro que estoy de acuerdo que los porteños paguen. La tarifa de transporte acá pasó de 3 a 6 pesos, pero en Córdoba la pagan 9 pesos, en mi provincia la pagan 6 pesos. Hay un detalle en la información que no es correcto. Los subsidios iban a todos lados. El problema es que las empresas que son las que llevan al final la energía, empresas muchas veces que son cooperativas, lo que se está subsidiando tenía que ver con la generación y con el transporte. Y por eso se generó y hubo recursos de subsidios a todo el país. Lo que pasa fundamentalmente es que hubo provincias que nunca subsidiaron per se, ni usaron los subsidios también para esta cuestión, para que llegue a la casa. Es por eso que se cambió ahora la tarifa social. Sí, para Caterpillar y también para Grana, estos movimientos de Cristina, esta reaparición de Cristina Kirchner en Comodoro Pi, su recorrida, los intendentes, ¿qué indican de acá a 2017? ¿Va a ser candidata? ¿Se perfila para ser candidata? Digo, de estos movimientos de esta semana, si uno tuviera que apostar, ¿qué es lo que indican esos movimientos? No, a ver, yo lo que creo que ahora Cristina Kirchner está luchando y peleando por una subsistencia política y debe estar por una estrategia judicial, ¿no? Gran parte de lo que está haciendo es político, pero también tiene que ver con posicionamientos frente a la justicia. El tema de Lázaro Báez es un tema que a la familia de la expresidenta le toca directamente, no el tema del dólar futuro, el tema de Lázaro Báez, que esté preso el hombre con el cual Néstor Kirchner cenó junto a Cristina la noche antes de fallecer, a 3 meses de haber dejado el gobierno, esto es una señal. Yo creo que es una señal además de que hubo un par de procesos que se dieron más rápido de lo que uno pensaba en la Argentina en estos meses. Uno es la pérdida de poder del kirchnerismo. El kirchnerismo, incluso después de perder la elección, manejaba el Congreso como quiere, hoy lo que decíamos antes. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que la reaparición de Cristina en cierto sentido me parece que es un problema en términos electorales, más para el peronismo que para el gobierno. Yo sinceramente no veo esa preocupación de la que hablan ustedes de la familia. Yo convivo con Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, no lo veo ni en Cristina, porque se dan problemas de Lázaro Báez, y si tiene algún problema, y una cosa que a mí me preocupa cuando se aseveran algunas cuestiones, por lo menos en medio del proceso, mientras hay un proceso judicial, digamos, la presunción, o decir, presuntamente podría pasar que, ahora, asociar directamente a que en el estado que está la investigación hoy hay responsabilidades de marcar a algún funcionario de gobierno, todavía no se ha demostrado, y estaría bueno que si era verdad, que se demuestre. Ahora, en el mientras tanto se genera un clima que me parece que no es el adecuado para poder llevar adelante la investigación y llegar a fondo de la investigación. En segunda instancia, yo creo que Cristina lo que está haciendo es lo que hace cualquier militante político. Es
con la prudencia necesaria. Reorganizar la tropa, digamos. Durante 4 meses intentó no tener voz pública ni hacer apariciones públicas, obviamente que estuvo muy activa, y ahora vuelve. Y cuando vuelve pasa lo que pasa, que ocupa el lugar que le corresponde a un dirigente del tamaño y de la importancia política que tiene Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Digo, eso yo no lo desvincularía de especulaciones electorales hacia el 2017, y lo que tiene que ver es que hay un liderazgo social muy importante. Algunas mediciones dicen una cosa, otras dicen otra, pero digo, es muy importante en términos argentinos que se expresa. Y lo más novedoso, lo más terrible, o lo más inesperado que pasó en estos 4 meses es cómo se perdió poder adquisitivo de las grandes mayorías, que es lo que lleva, me parece, a en todas las encuestas, a ver esta caída de la imagen del presidente, un presidente que encima está vinculado a determinadas cuestiones que tenían que ver supuestamente con su bandera fundamental, que era el tema de la transparencia, y lo repiten todos los ministros, y está, la verdad, bastante complicado. Les agradezco. La obra pública en la Argentina no la hizo solamente Lázaro Báez. Nicky Caputo también era de la obra pública. Sí, claro, y Calcaterra también iba al socio de Lázaro Báez en muchas obras. Por eso hay que investigar a todos. Gracias por haber estado esta noche en Plan M. Una tanda muy cortita, cuando volvemos, ¿me contás en un minuto qué le pidió Macri a los empresarios, Francisco? Tanda, ya volvemos. Si te sentís amenazado por el consumo de drogas y no sabes a quién recurrir, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos de afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. ¿Me acompañás a Garbarino? Me bajé la app al celo y te compré algo. ¡Epa! Arrancamos con todo. ¿Qué nos compramos? Bajate la app y comprate un sistema de audio Philips en 6 cuotas sin interés de 1.333,16. Garbarino, pensamos en vos. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Ya llega Pablo Rossi con conversatorio. Pancho Olivera, ¿qué le pidió Macri a los empresarios? Después de agradecerles públicamente a Coto, a Fiat y a Toyota que hubieran invertido, cuando termina el discurso, se apagan las cámaras, él baja y les hace un chiste. Bueno, muchachos, esto que les agradecí son inversiones viejas. Ahora estoy esperando las nuevas. Cosa que es cierta.
Entonces, lo que les pido es inviertan, inversiones nuevas, no las anunciadas, y cuiden el empleo que viene cayendo y viene complicado. Gracias, Francisco. No, Una de las mejores plumas de economía del diario La Nación. Ya está llegando Pablo Rossi con conversatorio. Nos reencontramos mañana.